Bueno, quiero comenzar mi exposición haciendo alusión a una tendencia que hay actualmente sobre prescindir de aquellos alimentos, ¿verdad?, que se consideran dañinos para la salud. Ahorita hay una especie de revolución fitness y todo el mundo quiere ingerir alimentos integrales, frutas, legumbres, etc. Y han satanizado un poco la carne roja. Y bueno, el grupo de investigación Carnes Luz, conjuntamente con la colaboración de algunos ganaderos amigos, pues nos hemos dado la tarea de hacer investigaciones en relación a la composición nutritiva de la carne y acabar un poco con esos mitos inherentes a esa aparente cantidad de ácidos grasos saturados en este grupo de alimentos. Tal tendencia radica en que la mayoría de los profesionales de la salud, eso incluye nutricionistas, médicos, etcétera, desconocen un tanto lo que hasta ahora se sabe sobre la carne venezolana. Es decir, nuestras carnes no semejan mucho a aquellos tipos de carnes que se consumen en el exterior y muchas veces se utilizan tablas de composición de alimentos de origen foráneo, sobre todo, por ejemplo, las derivadas de la USDA, que son provenientes de la composición nutritiva de la carne de ganado vacuno o de ganado de cualquier tipo alimentado con una alimentación feedlot, que es una alimentación en base a granos concentrados, etcétera, que proporcionan una carne muy grasa y, por supuesto, le confieren un alto contenido de ácidos grasos saturados con sus consecuentes efectos sobre cardiopatías, cáncer, diabetes, etcétera. Sin embargo, debemos conocer que la carne, al igual que muchos alimentos que nosotros consumimos, contienen, además de esos ácidos grasos saturados, una serie o grupo de ácidos grasos que son los denominados omega 3 y omega 6, y bueno, que de esos probablemente ustedes como nutricionistas, la mayoría pues sepan más que yo. Sin embargo, vamos a recordar un poco lo que ellos hacen. Disminuyen, por ejemplo, la concentración de triglicéridos, VLDL, aumentan HDL, disminuyen colesterol, etcétera. Y los omega 3, regulan el sistema inmunológico actuando como antiinflamatorios. En el caso del omega 6, tiene muchas propiedades benéficas también, tiene propiedades biológicas muy importantes, pero su exceso en el consumo de estos omega 6 pueden conllevar a una vasoconstricción, irrigación plaquetaria con su consecuente formación de trombos. Hay otro grupo de compuestos que, a pesar de que se sabe que los ácidos grasos trans son dañinos para el organismo, pueden inducir la aparición de cánceres, etcétera, de unos años para acá, desde que Parisa descubrió un conjunto de isómeros del CLA o ácido linoleico conjugado, que es un grupo o una mezcla de isómeros posicionales geométricos del ácido linoleico que se han descubierto o se descubrió por primera vez en las carnes molidas y se ha descubierto que tienen propiedades antioxidantes, tienen propiedades arterioescleróticas, tienen propiedades antidiabéticas, moduladoras del sistema inmune, al parecer disminuyen la metástasis del cáncer e intervienen en algunos procesos inmunológicos como alergias y asmas. El escenario anterior y el desconocimiento de esta composición nutritiva ha llevado al grupo de investigación a realizar una serie de estudios sobre la composición nutritiva de las carnes y específicamente desglosar un poco el contenido de ácidos grasos que contienen este tipo de alimentos. Las muestras utilizadas para dicho estudio son variadas, pueden ser utilizados músculos semimembranosos, bíceps femoris, pero el músculo más estudiado por nosotros ha sido el longissimus dorsi thoracis, que es el conocido lomo de aguja. Todos esos estudios se han realizado en este longissimus dorsi thoracis libre de grasa subcutánea. Debemos conocer que la carne tiene una grasa que la circunscribe, una grasa externa, y una grasa interna, que es la grasa intramuscular. Esa grasa intramuscular es lo que nosotros evaluamos. Esta varía de un animal a otro y dependiendo de la alimentación que ellos tienen, pueden convertirse y dar a la carne unas propiedades que nosotros denominamos veteado graso o marmoleo.
Hay una serie de factores que influyen en la composición nutritiva de esas carnes y entre ellas tenemos el tipo de alimentación que influye en el contenido graso de esas carnes, la especie del animal, la condición sexual y otros aspectos como por ejemplo la raza de los bóvidos, la edad, el tipo de corte, etc. Debemos conocer, para los que no son del área, que nuestro sistema de producción bovina básicamente está basado en la producción de animales alimentados en base a pastoreo, a diferencia de la producción feedlot que es utilizada en otras latitudes. Esta producción de animales a pastoreo es debido, por supuesto, a la extensiva utilización o a la existencia de pastos en nuestro medio, lo que abarata los costos de producción, en cierta forma. Estas condiciones agropastoriles, entonces, proporcionan unos atributos nutricionales a nuestras carnes un poco diferentes a las que tienen los alimentos o las carnes obtenidas de animales producidos en sistemas feedlot o sistemas mixtos. Como consecuencia de los tipos de alimentación, nosotros podemos observar una carne de otra latitud, de animales alimentados con grano, con un alto nivel de marmoleo, si ustedes observan, tiene un alto contenido de grasa intramuscular o veteado graso, mientras que nuestras carnes se han caracterizado por tener un marmoleo muy bajo, desde ligeramente marmoleado, marmoleo traza, hasta desprovisto completamente de marmoleo. Es decir, que nuestras carnes pueden ser consideradas bastante magras, comparadas con carnes que en muchas oportunidades se importan. Cuando hicimos la evaluación de la composición nutritiva de ese longísimo dositoraxis en ganados alimentados a pastoreo, nosotros por supuesto observamos un contenido de proteína bastante bueno. Por supuesto es el principal alimento que aporta proteínas conjuntamente con la carne, el huevo, conjuntamente con el huevo, la leche, etcétera. Pero también podemos observar que es una buena fuente de fósforo, hierro y zinc. Acá en el cuadro anexo nosotros podemos observar más o menos un rango de recomendación según la tabla del Instituto Nacional de Nutrición y los aportes de esos minerales por nuestras carnes. Luego tenemos la parte más importante y es la que siempre ha llevado a satanizar un poco la carne, a pesar de que no conocemos exactamente cómo está constituida, por lo menos en nuestro medio. Fíjense bien, cuando vemos el cuadro, nosotros podemos observar que los lípidos, la cantidad de lípidos que presentan nuestras carnes es de aproximadamente 1.5, oscila en ese rango. Y según las recomendaciones del Instituto Nacional de Nutrición, nosotros debemos consumir una ración de aproximadamente un trozo de carne que nos proporcione entre 20 a 30% de estos lípidos totales. Cuando evaluamos la composición de colesterol, aunque no existen referencias que digan esta concentración de colesterol es la óptima, hay literaturas que indican que la cantidad de colesterol que se admite como menos dañino para nuestro organismo es una concentración que oscila entre 200 y 300 miligramos, 200 para aquellas personas que tengan problemas de hipercolesterolemia y 300 para aquellos que no lo tengan. Sin embargo, no hay una concentración óptima o no de colesterol, aparte de que se dice que nosotros como tal somos, nuestro sistema intestinal es poco efectivo para la absorción de ese colesterol, que básicamente el colesterol que nosotros manejamos a nivel de circulación, pues proviene de la síntesis endógena más que de la alimentación. Cuando vemos entonces la cantidad de ácidos grasos saturados, wow, decimos, en realidad también tiene un contenido alto de ácidos grasos saturados. Yo no sé de qué está hablando esta señora. Resulta que más que ese contenido de ácidos grasos saturados, nosotros hemos determinado el individual de cada ácido graso, y podemos observar que a pesar de que los saturados y poliinsaturados tienen una concentración
bastante alta comparativamente a lo requerido en nuestra dieta, si lo desglosamos podemos observar que los principales ácidos grasos que se han conseguido en nuestras carnes son el ácido oleico con un 30.5%, el ácido palmítico con 20.3%, el esteárico con 12.5% y linoleico con aproximadamente 6%. De todos ellos, el ácido oleico tiene propiedades de disminuir el colesterol y las LDL, entre otras funciones que tiene. El palmítico junto con el mirístico son los que incrementan los niveles de colesterol y LDL porque el C18 al parecer tiende a ser neutral con respecto a los niveles de colesterol y LDL. Mientras que el C18 omega 6, es decir, el ácido linoleico, participa también disminuyendo el colesterol y el HDL, a pesar que a altas concentraciones, pues al parecer incrementa las probabilidades de vasoconstricción y de agregación plaquetaria, contribuyendo a la formación de trombo. Si evaluamos la concentración de ácidos grasos trans y recordamos lo que hemos dicho en relación a los trans que ahora se conocen, pues según el Instituto Nacional de Nutrición, pues estamos bien en relación a la concentración de ácidos grasos trans, a pesar de que la Asociación Americana del Corazón pues indica que se requiere una concentración de menos 2%. Si esos ácidos grasos trans están, su concentración depende de la concentración de CLA, que es el ácido linoleico conjugado, y la literatura internacional, ya esa no es del INN, la literatura internacional indica que entre 0,25 y 1 tienen propiedades antitumorales, pudiésemos decir que tenemos una concentración de CLA más o menos aceptable y que le confiere a la carne propiedades cardioprotectoras. La literatura también indica que más que la concentración total de ácidos grasos saturados, poliinsaturados y la concentración de ácidos grasos saturados e insaturados, tenemos que la relación entre ellos es lo más importante, de forma tal que se han determinado en nuestros estudios las relaciones que existen entre HH o ácidos grasos hipercolesterolémicos y ácidos grasos hipocolesterolémicos, el índice heterogénico y el índice trobogénico. Estos índices indican relaciones entre los ácidos grasos saturados e insaturados, los que incrementan el colesterol sanguíneo y los que contribuyen a disminuir esos niveles de colesterol, la formación de placas ateromatosas y la formación de trombos. Y observamos que la relación poliinsaturado-saturado es de 0,32 y la literatura sugiere una concentración de 0,45 que está bastante cerca del óptimo requerido como carioprotector. Y la relación omega 6 y omega 3 está en el orden de aproximadamente 4:1 y se recomienda, según la Organización Mundial de la Salud y el INN, de 5:1 a 10:1. ¿Ok? En relación a los índices HH, IA e IT, podemos observar que a pesar de que no hay referencias que indiquen cuál es la concentración óptima de estos niveles, podemos decir, o se ha dicho, que las concentraciones menores a 1 al parecer tienen efecto cardioprotector y al compararlas con otros alimentos, como por ejemplo aceites vegetales o carnes de otras especies como carnes blancas, que es la más recomendada, entonces pudiésemos decir que estas concentraciones son más o menos óptimas. La carne mayormente consumida es la de pollo, a pesar, probablemente debido a que es la más recomendada. Sin embargo, se ha observado que la carne bovina no le envidia nada a este tipo de carne. La carne de búfalo, que también ha sido estudiada, tiene una composición ácido graso y mineral comparable y hasta más óptima que la carne bovina,
Y también se sabe que la utilización de procesos de castración o introducción de implantes han provocado un tipo de carne más magras o menos magras, confiriéndole entonces a las carnes de animales castrados una concentración de lípidos superior. Concluyendo, y disculpe el apuro porque definitivamente me retrasó el marcador este. La carne libre de grasa circundante producida a pastor en Venezuela presenta un bajo nivel de marmoleo, baja concentración de lípidos, poca cantidad de colesterol, es una muy buena fuente de proteína de alto valor biológico, es una fuente excelente de fósforo, hierro y zinc, suministra cierta cantidad de clay, contribuye al mantenimiento óptimo de una buena relación PI-S o polisaturado saturado omega 6 y omega 3, además de un índice aparentemente óptimo de HH y TIA, y que estas carnes libres de grasa tienen un menor contenido de colesterol que la pechuga de pollo, a pesar de que no se los recalqué, y el pastoreo provoca que la carne de bovios, tanto búfalos y vacunos, tengan una concentración óptima de estos nutrientes, siempre al parecer superando la carne de búfalo a la carne de bovino. Bueno, gracias por su atención.